Bien, vamos a derivar la función f de x igual a la arcotangente de paréntesis 3x sobre 4x más 1. Este ejercicio lo vamos a resolver aplicando estas dos fórmulas o estas dos identidades. En la primera tenemos que nosotros relacionar a la arcotangente, ¿sí?, con su fórmula básica o su fórmula principal. Y como vemos, si comparamos los dos, aquí tenemos una U y aquí tenemos un paréntesis. Si hacemos una relación entre las dos, podemos nosotros decir que U es directamente lo que está dentro del paréntesis. Esa es la consideración principal. Entonces U es igual a 3x sobre 4x más 1. Si hacemos nosotros esta relación, entonces directamente esta expresión de aquí es igual a acá. Si derivamos de esta expresión, la forma de cómo debe quedar la respuesta se establece en esta expresión que se muestra acá. Por consiguiente, empezamos a derivar. La derivada de f de x sería f' de x igual, en el caso del arco tangente, al derivar el arco tangente debemos aplicar directamente esta fórmula. Y como vemos, ya en la derivada desaparece la expresión arco tangente y aparece esta fracción. Entonces lo único que hacemos es, ya en el proceso de derivación, aplicar esta fórmula. Entonces, si ya empezamos a derivar, debemos aquí proseguir, trazamos la línea de fracción y aplicamos lo que dice el numerador, en el cual dice que debemos a derivar, ¿sí?, derivar a U. Buscamos qué es U. U es toda esta expresión. A esta expresión debemos derivar. Pero ahora, ¿qué sucede acá? Resulta que aquí tenemos una fracción y aquí tenemos la x en los dos lados, tanto en el numerador como en el denominador. Y si queremos derivar esta fracción, debemos aplicar otra identidad, la cual se muestra en la parte de abajo. Entonces, esta es la forma que debemos aplicar para derivar esta expresión. Y como vemos, si aquí tenemos una función u, que prácticamente sería el numerador, y una expresión b, que sería el denominador, al tener esta forma, su derivada debe realizarse tomando en cuenta esta expresión de aquí, aplicando esta expresión, en la cual, como vemos, de esta fracción va a resultar otra fracción, y en esta dice la derivada de u por b menos u por la derivada de b. Prácticamente no debemos confundirnos en esta expresión, ¿sí?, porque esta directamente está aplicándose a derivar solamente el numerador, y al hacer esto estamos cumpliendo con la derivada del numerador de la arcotangente. ¿Sí? No debemos confundirnos en estas expresiones de u y b. Entonces vamos realizando. Tenemos que derivar esta expresión, como ya se dijo anteriormente, para obtener el numerador del arco tangente. Entonces, para derivar esta expresión vamos a aplicar esta fórmula. Y dice que debemos formar una fracción. Entonces formamos la fracción. Dice la derivada de u, la derivada del numerador, esta de acá, la derivada del numerador. La derivada de 3x es 3 por, luego dice el denominador, sin derivar, como vemos, el denominador. Aquí está el denominador, entonces copiamos el denominador. Luego dice menos, ahora dice el numerador, sin derivar, el numerador, o sea, 3x por la derivada del denominador. Y tenemos que derivar ahora el denominador. La derivada de 4x es 4 y la derivada de 1 es 0, porque es un valor constante, no contiene x. Luego dice sobre el denominador al cuadrado.
sobre el denominador al cuadrado. Listo. Entonces, con esta fórmula yo he derivado a u, y eso es lo que pide la fórmula para derivar el arco tangente. Y ya tenemos la primera parte. Ahora, sobre, aquí está, sobre 1 más u al cuadrado. Recordemos que inicialmente nosotros hicimos este cambio de variable y dijimos que u es esta expresión. Y como vemos, volvemos a trabajar con esta expresión, con la primera expresión que corresponde a la derivada del arco tangente, ¿sí? Esta expresión de aquí, repito, nos sirvió solamente para derivar a u, la cual se muestra en este momento. Listo, entonces hemos aplicado la derivada. Revisemos la derivada de u, que es todo esto, está derivado con esta forma, sobre 1 más, aquí está 1 más, u al cuadrado. Recordemos que siempre fue esta expresión, la primera expresión. Ahora lo que debemos hacer es esto, reducir hasta obtener la mínima expresión. Entonces sería f de x prima, y vamos viendo. Aquí sería 3 por 4x, 12x, más 3 por 1, 3, menos 3x por 4 serían 2x. Y vamos a mantener esta expresión de aquí, hasta ver si luego en algún momento debemos resolverla. Y luego dice sobre 1 más, y aquí yo voy a hacer lo siguiente, este cuadrado lo voy a separar, lo voy a distribuir para el numerador y para el denominador. Entonces nos queda 3x al cuadrado sobre 4x más 1 al cuadrado. Aquí vamos a reducir 12 y menos 12 se hace 0, entonces nos queda 3 sobre 4x más 1 al cuadrado sobre, y aquí vamos a sumar fracciones. Aquí tenemos una fracción y para sumar fracciones la otra ponemos sobre 1 y ya podemos sumarlas. Recordemos que para sumar fracciones debemos obtener un mínimo común. Y revisemos, entre los denominadores, el mínimo común entre 1 y el paréntesis prácticamente sería el paréntesis. Y hacemos la suma de fracciones. Entonces el mínimo común se divide para el denominador y la respuesta se multiplica por el numerador. Más, y de la misma manera con el siguiente término, el mínimo común se divide para el denominador y la respuesta obtenida de esa división se multiplica por el numerador, y lógicamente se escribe acá. Vamos haciendo. Entonces sería paréntesis 4x más 1 al cuadrado dividido para 1 a paréntesis 4x más 1 al cuadrado. Esa es la respuesta de la división. Esa división por 1 sigue siendo paréntesis 4x más 1 al cuadrado. Entonces esa respuesta la escribimos. Repito, paréntesis dividido para 1 a paréntesis por 1 paréntesis, ¿sí? Bueno, aquí se simplifica bastante la expresión porque estamos trabajando con el 1. Más, ahora, paréntesis 4x más 1 al cuadrado dividido para paréntesis 4x más 1 al cuadrado igual a 1, ¿sí? Porque estoy dividiendo paréntesis para paréntesis a 1. Esa es la respuesta de la división. Ahora ese 1 multiplico por paréntesis 3x al cuadrado, quedando la respuesta paréntesis 3x al cuadrado. Y aquí yo puedo hacer una simplificación, puedo simplificar el denominador de arriba con el denominador de abajo, siempre y cuando sea el mismo y siempre y cuando exista una sola fracción en el numerador y una sola fracción en el denominador.
Es por eso que yo hice la suma de fracciones para unificarlas en una sola fracción. No podía haber aquí simplificado directamente porque sí, se va a alterar la expresión. Aquí sí puedo hacer porque está dentro de una sola fracción, tanto el numerador como el denominador. Entonces la respuesta queda 3 sobre, paréntesis, 4x más 1 al cuadrado más 3x al cuadrado. Listo, entonces aquí vamos a resolver aquí esta expresión elevada al cuadrado. Nos quedaría f' de x igual a 3 arriba y abajo. Esta expresión se separa en el primero al cuadrado, que sería 4x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, sería 4x y el 1 más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más, y el cuadrado lo distribuimos para 3 y para x, sería 3 al cuadrado 9 y x al cuadrado sería x cuadrado. Simplificamos y aquí el cuadrado lo distribuimos para 4 y para x sería 4 al cuadrado sería 16 y x al cuadrado sería x al cuadrado más, aquí sería 2 por 4, 8 por 1, 8, 8x más 1 al cuadrado 1 más 9x al cuadrado. Y simplificando nos queda la respuesta 16x al cuadrado más 9x al cuadrado sería 25x al cuadrado más, y lo que sobra que serían 8x más 1. Y terminamos el ejercicio.